dejar tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo llenarnos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, todo nuestro ser entero, Padre. Te necesitamos en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún a nuestro cuerpo. Hemos venido a adorarte, a bendecirte, Señor amado. Aquí estamos, Señor. Tu presencia. Nuestra alma anhela tus atrios. A tu casa, Señor, hemos llegado para contemplar tu hermosura. Llenarnos de tu fresca unción, Señor. Gracias por tu fresca unción. Gracias por derramar de tu Espíritu Santo sin medida, Padre. Desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Oh Padre, llénanos de fortaleza. Llénanos, Señor, de ese poder, de esa gloria, de esa unción, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, por tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Te adoramos, Padre. Te bendecimos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Amén, aleluya. El Señor está aquí en medio de nosotros. Bendecidas y bendecidos todos a la casa del Señor, al discipulado pastoral. Tomen su lugar, por favor, y vamos a ver el día de hoy el ciclo de David. Y esto es un proceso para que podamos entender que la obra que Dios empezó en nosotros acontecen a nuestra vida, porque si amamos a Dios, todo obra para bien. El amor a Dios debe ser incondicional, porque antes estábamos perdidos, sin paz y sin esperanza. Ahora hemos sido hallados por un Dios amoroso que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora tenemos a Cristo, y teniendo a Cristo lo tenemos todo. Así que bienvenidos al discipulado pastoral, pero también quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos y amigos en la transmisión de elimfm.com. Queremos enviarle este saludo también a aquellos que están viéndolo en otros lugares, y usted que está aquí presente, pues también bienvenido al discipulado pastoral. Yo quisiera que leamos el Salmo 84, amados, y no es para salirme fuera de el enfoque de la clase, porque vamos a leer en el libro de Samuel 18, pero el Espíritu Santo me ministró y mientras hacía mi trabajo sentí en mi corazón las 24 horas. ¿Qué acontece en nuestras vidas las 24 horas? Soy responsable de las 24 horas. O quizás son 8 horas que estoy inconsciente. En esa inconsciencia el Espíritu Santo me ayuda. Y quizás se me va la onda en un par de segundos, no sé, ¿verdad? Pero tenemos 12 horas que dura el día y 12 de la noche, son 24. ¿Qué acontece cuando estamos durmiendo? El Señor nos guarda de los peligros que pueden estar rodeando no solamente nuestra habitación, sino todo alrededor del vecindario. Sus ángeles acampan alrededor para defendernos. Entonces, el Salmo 84 es un salmo de los hijos de Coré,
y él escribía así: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Porque la vida en Cristo no es carga. Ellos eran hijos de Coré, que habían sido asignados para servir al Señor en su casa. Y qué deleite ellos encontraban en servir. O ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que habitan, los que moran, los que están en tu casa, continuamente te alabarán. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Porque Sión es lugar de alabanza, Sión es lugar de adoración. Sión es la casa de nuestra habitación. Ahí moramos nosotros. Aunque en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, sí tenemos nuestra residencia y nuestra ciudadanía en el cielo. Sión es nuestra casa. Y dice que mientras llegan las lluvias y nos cubre de bendiciones, el verso 7 dice: van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Los hijos de Coré, refiriéndose al ungido que era David como rey. Y luego dice: porque mejor es un día. Ahí vino el número 24 en el verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Y esa era básicamente la forma, el estilo de vida de David. Ahora, podemos agarrar nosotros muchos personajes bíblicos y adaptarlos a un ciclo. Pero no se trata de prolongar la temática, sino que se trata de que asimilemos nosotros la esencia de la enseñanza. Por lo menos yo me identifico en el capítulo 16 del libro primero de Samuel. Cómo David pudo tener un compañero, aunque quizás no hubiera sido el amigo ideal para los padres, sin embargo para Dios sí fue el ideal, y me refiero a Jonatán. Así que en el capítulo 18, vamos a ir allá, capítulo 18. Que el ciclo de David lo vamos a empezar en los atrios de la casa del Señor y terminan en los atrios de la casa del Señor. Podemos notar que David empieza su ciclo cuidando las ovejas de su padre y cierra el ciclo cuidando las ovejas, pero ya físicas, del Padre Celestial. Unas eran los animalitos del campo, en ganado, bovino, pero las otras son más importantes y son del reino de los cielos. Usted es importante para el Señor. Por eso es que el Salmo 24 tiene una relación muy cercana a nuestra convivencia diaria. Vemos nosotros este ciclo que inicia del palacio y termina al palacio. Note entonces que llega al palacio, pero como un adorador, y sale del palacio porque hay persecución, hay lucha, hay un drama tremendo, y sube después de ser restaurado a la posición de rey y sacerdote para el Señor.
Libro de Samuel, capítulo 18 y verso 1, por favor. Saludando a todos nuestros hermanos en el discipulado pastoral, aquellos que están en sintonía de elimfm.com, les enviamos un saludo. También estamos estrenando, o más bien reestrenando nuestra nueva página, iglesiaelim.org. La hemos reiniciado después de un problema técnico y hasta legal, porque nos habían embargado el nombre, siendo que el nombre nosotros lo tenemos registrado desde el 96. El nombre me refiero a lo que es el internet. Entonces hay autoridades en el internet que regulan los nombres de los dominios. Y entonces algo sucedió ahí, pero Dios se ha glorificado, así que continuamos con el nombre iglesiaelim.org. Lo particular de ahora es que usted puede ver los temas, usted puede oír los temas y usted puede también leer los temas. Entonces no solamente hay video, audio, sino que también hay documento PDF para que usted pueda también imprimirlo y así tener un bosquejo amplio de lo que es el tema de los ciclos de Dios. Bien, capítulo 18, verso 1, por favor. Y cuando lo tenga me confirma con un amén. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. Tenemos que notar que hay amistad carnal, hay amistad fraternal, pero también hay amistad espiritual. Y lo que está usted leyendo aquí es una amistad espiritual, sin ninguna desviación de lo que muchos se atreven a decir respecto a la relación de David con Jonatán. Esta es una relación puramente espiritual de un hombre que entendió en los designios de Dios, a pesar de que los intereses estaban puestos de que él fuera el sucesor de su papá al trono de Israel. Él, sin embargo, dijo: Dios ha escogido a David. ¿Qué soy yo o quién para desviar los propósitos eternos de Dios? Así que él se unió al alma de David y lo amó como a sí mismo. Eso es lo que la palabra nos dice claramente a nosotros: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso significa que yo tengo que aprender a amarme, aún con mis defectos y con mis virtudes. Yo tengo que amarme aún hasta en lo físico, no rechazar por alguna situación en el alma que pudiera causar un complejo. No, tengo que aceptarme tal y como Dios me ha hecho, porque Él me ha hecho de acuerdo a su propósito en mi vida. Así que amarse a sí mismo como también a nuestro prójimo, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Mire que este pacto no era solamente de palabras, sino que era un acto de hechos. Ojo, pestaña y cejas involucrado. Es decir, no solamente el sentido de la vista, sino los sentimientos más profundos de aquellos hermanos que ahora se estaban ligando en un pacto. Note el verso 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares. Este es un manto de promoción, no es un manto común de viaje, ni es un manto común de un ciudadano normal, sino que este era del rango de príncipe. Los colores eran oro con púrpura. El color púrpura nos habla de realeza y el color oro nos habla de glorificación. Y tenía el sello de su tribu y el escudo del ejército. O sea que tenía emblemas grabados en oro ese manto que llevaba puesto, y se lo dio juntamente con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Son 5 elementos
tan cuates, vamos a ser tan cheros, vamos a ser tan amigos, que cualquiera te podrá dar con una espada en la espalda, pero no seré yo. Aquí está mi espada. Si alguien viene contra ti, no seré yo, porque voy a estar siempre frente a frente. Mi espada, mi arco y mi cinturón te los entrego. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Pero nosotros ahora inducimos, por lo que conocemos, que para todo lo que deseaba es de que él no formara parte del ejército de Israel. Sin embargo, acontece un hecho muy importante. Y este hecho aparece en el capítulo 16. Vayamos unos capítulos hacia atrás y veamos la primera de las formas en las cuales ese ciclo empieza a desarrollarse. Notamos aquí, además de los elementos que le mencionaba de Jonatán, porque eran de él, ahora estos elementos son propios de David. Estos no se los dio nadie, el Señor se los dio a él. Esto es la vara y el cayado. Por supuesto también estaba el saco pastoril, estaba la onda, pero cada uno en la sección que el Señor nos marcó aquí por el Espíritu Santo. Aquí vemos el trabajo de un pastor con su vara y su cayado. Aquí vemos a David en ese trabajo, específicamente un trabajo con grandes responsabilidades. En el capítulo 16, verso 10, por favor, dice: e Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. ¿Son todos tus hijos? Todos. Pasó Eliab, que era el más galán, era el primogénito. Pasó también Aminadab, el último que en pasar era Samá, y de ahí hasta el séptimo. Y el Señor le dijo: no. Entonces Samuel dijo a Isaí, verso 11: ¿son estos todos? Algo así como menosprecio, ¿verdad? Menosprecio. Quiere decir que estaba devaluado como hijo. Ah, sí, mi señor, aún me queda el menor que está apacentando las ovejas. ¿Quién es el que apacenta las ovejas? El pastor. Todos fueron invitados a la cena, papá, mamá, los 7 hijos, menos el pastor. Pero para él no había problema. ¿Por qué? Porque él tenía todas las estrellas en el siervo de Dios, el profeta. Había que arreglar no solamente los platos, la cocina, el comedor, donde se iban a sentar. Eso se llenó de luz. Y David dijo: no hay problema, no como el hijo mayor, ¿verdad? Y ¿a qué se debe toda esa bulla, esas fiestas que están haciendo? No, es que tu hermano estaba muerto y ya resucitado, por eso es que tu papá le mandó a hacer la fiesta. No, pero padre, emocionalmente en el corazón de aquel joven. Sin embargo, a David no le interesaba sino solamente sentir la presencia de nuestro Señor en su corazón. Entonces continuamos diciendo que el menor que estaba en este momento apacentando
llamado este octavo, y envió por él, verso 12, y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Para una invitación a cenar uno se baña, ¿verdad que sí? Bueno, diga, se tiene que bañar. Manos arriba, dice, y dice: ay, lo siento, a la mitad nada más, no completo. Todo estaba limpio, todo estaba bonito. Los hermanos todos estaban bien arreglados con sus mejores atuendos. David ya estaba olvidado por su propio padre y su familia. ¿A qué olía David? A ovejas, a chivos, a monte, a sereno, a agua, a lodo, a charcos, a todo. Ramas en la cabeza, de donde pasaba o de donde se acostaba, grama, todo estaba. Y así lo hicieron llegar. El mandamiento es rápido: tráiganmelo, tráiganmelo, porque no nos vamos a sentar hasta que no lo unjamos, hasta que no lo veamos, más bien, hasta que no nos sentemos a la mesa cuando Él venga. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Note ahí, porque son características que físicamente las podemos notar. Era rubio, era de ojos hermosos, era bien parecido. Y estas tres características, principalmente el ser, aquí le llama el verso número 12, le dice, era rojizo. Cuando dice rubio, se trata de rojizo. Color rosa, porque la presencia de Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Era de ojos hermosos. Usted sabe que cuando uno se goza, los ojos se le hacen más pequeños o se le hacen más grandes, dependiendo. Si es una sorpresa, abre más los ojos. Si es de felicidad y ríe, pues se le hacen más pequeños. En una sonrisa, en una risa. Eso nos habla del gozo de la salvación. El gozo de la salvación es lo que llena a nuestro corazón de felicidad, de recordar que antes no éramos nadie y ahora somos hijos del gran rey. Aquel que había sido olvidado por sus propios padres, aquel que era menospreciado por sus hermanos, ahora lo llamaban detrás de las ovejas, lo ungían con aceite, pero era la unción del sacerdote, era la unción del profeta, era la unción del siervo Samuel. Y cuando dice que también era bien parecido. Eso significa que la gente daba buen testimonio de él. Una persona bien parecida, inmediatamente dicen, él es bien parecido, ella es una persona bien parecida, simpática, toda la gente lo dice. Entonces, gozo de la salvación, presencia de Dios, buen testimonio. Romanos capítulo 14 nos habla también de lo que nosotros como cristianos debemos de experimentar si queremos ser ungidos con el Espíritu Santo. Porque todos necesitamos esa unción. Esa unción no solamente es para el ministro y atender las tareas pastorales, sino que también es para las ovejas. Las ovejas necesitan esa unción. Usted sabe qué tan delicado es el verano. El verano es básicamente una cuna para albergar toda clase de insectos, y la mayor parte de los insectos lo que busca es
o las orejas o las fosas nasales, y ahí ellas pueden descargar sus huevecillos y ahí se forman larvas, gusanos, y ahí puede traer una infección. No solamente es el oler, sino que también el oír. Hay cosas que quizás se oyen afuera y puede la gente tener carcoma, que es decir, una picazón por oír algo nuevo y algo diferente. Y de esa manera se infectan y ya no pueden atender a la palabra. Porque el enemigo viene principalmente para robar esa bendición que nos conduce a la palabra. Dice el capítulo 14 y vamos a leer el porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. En el sentido de que hay una propia convicción del testimonio. En el sentido de que no solamente somos aceptables a Dios, pero también somos aprobados por los hombres. Y esto me recuerda del joven Timoteo, capítulo 16 de Hechos. Allá está el joven Timoteo y Pablo dijo, yo necesito a alguien que venga conmigo para hacer la obra. Y toda la gente dijo, ahí está el joven Timoteo. Imagínense que podamos ser seleccionados. También me parece que en el capítulo 13 también se reúnen de Hechos de los Apóstoles, se reúnen profetas, apóstoles y maestros y dicen, escojamos. Y escogieron a Pablo y escogieron a Bernabé, dando testimonio. Entonces, no solamente tenemos que ser agradables a Dios, pero también gozar del testimonio de las personas. Característica de ese ciclo en medio de los montes, y por eso él podía decir, alzaré mis ojos a los montes. En medio de la soledad él podía decir, el Señor es mi refugio. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en ese ciclo iba, y de repente llega al otro ciclo en el cual se le conoce como un guerrero. Vamos al 17 del libro primero de Samuel. Y en el versículo número 40, por favor, notemos cómo aquí aparece él escucha algo y dice, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, o sea, saco pastoril. Y con la honda en la mano se le acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. Otra versión dice, lo menospreció. Como en todos los ciclos, ¿verdad?, aparece un menosprecio. Allá en casa los hermanos. Ahora él iba al público y aquí es menospreciado por el gigante. Y lo tuvo en poco porque era un muchacho, porque era un niño rubio o rojizo y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Indudablemente ahí venía la vara y su cayado. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, y aquí es no solamente la actitud de David ante el desafío, pero le dice, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado.
El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Note, principalmente dice, viéndolo como un niño, como un muchacho. ¿Qué significa? Que él tenía un corazón de niño. Y él recordó, si el Señor es mi pastor, nada me falta. Él me ha librado del oso y me ha librado del león. Y así como el Señor me enseñó a defenderme, así también ahora yo voy a atacar. Entonces tenía principalmente en estas características un corazón de niño, pero también era valiente como león. Y lleno del Espíritu Santo, porque dice, no es con espada, no es con jabalina, no es con lanza, es en el nombre del Señor de los ejércitos, como todo un guerrero. Y dice entonces que el verso 47, sepa que toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Este básicamente era una réplica de Gedeón. No son los números, es que el Señor esté ahí. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Solamente la llenura del Espíritu Santo nos hace a nosotros cobrar valor, es decir, ser valiente. Amados, enfrentarse al enemigo no es fácil. Y cuando me refiero a enfrentarse al enemigo es cuando hay una lucha de liberación, ya sea que una persona esté poseída, ya sea que haya un espíritu alrededor. Como alguien dijo, lo que estás viendo es un fantasma, y casi parecía fantasma. La persona creo que no había dormido, pero solo faltaba que se manifestara. Y sentí algo así como ese escalofrío, pero me recordé que más grande es el que está conmigo que aquel que está en contra de mí, que más son los que están de nuestro lado que en contra de nosotros. Porque el enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Toda autoridad nos ha sido dada, así que en el nombre de Jesús tenemos autoridad para reprender toda obra de las tinieblas en los aires, en nuestro alrededor, sobre las personas que quizás estuvieran poseídas. Un espíritu maligno puede estar atacando a una persona. Así ese poder estaba en David de tal manera que él salió rápidamente hacia el frente de la batalla y se enfrenta al filisteo. Y David metió la mano en su saco de él una piedra y dice que la sacó y lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Huir. Porque su campeón, Satanás, ya fue derrotado. El príncipe de las tinieblas, el que tiene dominio sobre los aires, pensó que había derrotado a Cristo, pero Cristo al tercer día resucitó. Entonces todas las huestes y potestades salieron huyendo. Al nombre de Jesús, usted al pronunciarlo con autoridad, esos espíritus inmundos, esas aves de rapiña, esos demonios tienen que salir en el nombre de Jesús. Y usted los puede enfrentar. No necesita buscar a un ungido, doble ungido, triple ungido. Usted mismo tiene la autoridad. La palabra del Señor dice, y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Claro, Dios usa a personas también con dones de sanidad, dones de liberación, pero para el cristiano
Todos, 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 todos los frutos del Espíritu, todos los dones del Espíritu y todas las operaciones de Dios están a su disposición. Solamente echemos mano de ese poder que Dios nos ha concedido. La llenura del Espíritu Santo estaba demostrada en la vida de David, porque estaba lleno del Espíritu. Sigamos ahora, vamos a ver lo que sucede aquí, dejando a la línea de guerrero. Ahora nos trasladamos a la línea de profeta. Vea trabajando a David con este ministerio. Capítulo 16, y ahí vamos a saltar hacia el verso número 14, sí. Entonces el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Y cuando dice un espíritu malo de parte del Señor, significa que el Señor autoriza. De la misma manera que Job. Job tuvo que recibir autorización el enemigo para atacar. ¿Has considerado a mi siervo Job un hombre perfecto, un hombre temeroso, un hombre responsable, un hombre amoroso en su familia? Todas las características que hemos estudiado. Y dice, piel sobre piel, es que él te busca por lo que tú le das. Quítale y ya vas a ver cómo te blasfema en la propia cara. Y le dijo, te lo entrego, pero cuidado con su alma, no te vayas a meter con él. Es decir, yo no lo he tocado porque hay alrededor de él una muro de contención, hay una pared circulando, hay una valla, hay algo que no me permite, así que si me puedes dar permiso. Y digo, permiso concedido. Imagínense lo que está el Señor dispuesto a conceder con tal de que probemos que el enemigo está equivocado. Le dijo al Señor Jesucristo, todo te lo doy si postrado me adorares. No necesitas ir a la cruz para tener todo lo que el Padre te dijo que te va a dar. Reinos, aquí están, mira. Los reinos de este mundo te los entrego, solamente tiene que postrarse y adorarse. Y él le dijo, solamente a tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Y el enemigo lo dejó, dice. No que se fue, sino lo dejó. De la misma manera, Job fue atacado con permiso. Aquí también le dan permiso para atacar a Saúl. Y dice que ese espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa de su mano él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. ¿Qué significa el saber tocar? El saber tocar. ¿Verdad? Usted sabe que la adoración es un arma poderosa. El ejecutar instrumentos es una arma poderosa. Y hay instrumentos proféticos como por ejemplo el pandereto o la pandereta. Es un instrumento profético como también el arpa. Nosotros tenemos un arpa aquí, tal vez usted no se ha dado cuenta, pero el arpa que tenemos aquí es un piano. Bueno, varios pianos pues, pero el piano vino a ser básicamente nosotros destapamos la cobertura de ese piano, usted va a ver las líneas de las cuerdas que con las teclas se tocan que vibre las cuerdas del piano. Pues eso es la misma manera en que se tañían el arpa. Son instrumentos proféticos que se necesitan. Vemos nosotros que él sabía adorar y también dice la palabra que sabía pelear. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos, muchachos, ¿verdad? Y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que
hombre bien parecido y sobre todas las cosas el Señor está con él. ¿Sabe cuántos aspectos son? 7. Esos son 7 aspectos. Número 1, testimonio de otros. Yo conozco, dijo, yo conozco a un hijo de Isaí de Belén. Daban testimonio. Es un hombre de guerra, prudente en su hablar. Entonces hay 3 características aquí en el área de profeta. Sabe adorar, sabe pelear y sabe hablar. Importante en la lucha espiritual porque a veces las palabras nos pueden atar. Lo que nosotros decimos puede ser un decreto en contra de. Tenemos que meditar en lo que nosotros expresamos, porque podemos estar. Importante que nosotros meditemos nuestras confesiones diarias, aún hasta por error, aún por un chiste, aún por. Entonces dice que Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíenme a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y su escudero. Entonces vemos nosotros a David en comunión con su Padre Celestial. Vemos nosotros a David adorando. Vemos a David lleno del Espíritu Santo. Vemos a David peleando la buena batalla de la fe. Vemos a David con sana doctrina porque él sabía hablar. Él no se dejó intimidar por el espíritu malo que había en la vida de Saúl, sino al contrario, lo echó fuera en el nombre de Jesús. Toda autoridad nos ha sido dada para que nosotros también vayamos, hagamos discípulos. No que podamos nosotros activar dones, frutos, operaciones y ministerios a nuestra disposición. Es más, dice Hebreos, echando mano de la vida eterna, echando mano de los dones que tenemos, aún hasta las cosas que tenemos en el futuro. Y los demonios huyen al nombre de Jesús. El nombre de Jesús, ya lo decimos nosotros en cántico, el nombre de Jesús es poder. Ahora, notemos este tercer énfasis y es en segundo libro de Samuel, capítulo 2, vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 2 y verso 4. Aquí ya estamos entrando a la recta final donde vamos a ver cómo el escudo de Saúl no fue ungido con aceite. Ministerial de David y Saúl. Saúl no ungió su escudo con aceite. Ahora, notemos por favor, capítulo 2 y vamos a ver el verso número 4. Vinieron los hombres de Judá y ungieron ahí a David. Samuel que unge a David. Ahora es una segunda unción y esta segunda unción es de los hombres de Judá. Ungieron a David ahí como rey sobre la casa de Judá y avisaron a David diciendo: fueron los hombres de Jabes de Galaad los que sepultaron a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad, estamos hasta el 7, a decirles: benditos seáis del Señor, porque habéis mostrado esta bondad a Saúl vuestro Señor y lo habéis sepultado. Ahora que el Señor os muestre misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho.
Fortaleced pues vuestras manos y sed valientes, porque Saúl vuestro señor ha muerto y la casa de Judá me ha ungido sobre ellos. Me ha ungido rey sobre ellos. Al contrario, David nunca vio a Saúl como enemigo. Saúl siempre tuvo temor de David. Y ahora él está aquí ya muerto, y sin embargo Dios en su amor y su misericordia hace cambiar el corazón de David y decir: él es muy estimado, él es maravilloso, él es un valiente, él merece una muerte digna. Y les dice a los hombres de Galaad: ustedes han hecho misericordia, ustedes han hecho bien y han mostrado misericordia, han hecho el bien, y yo lo porque vuestro señor Saúl ha muerto y la casa de Judá me ha ungido como rey. Aquí estoy yo ahora, ungido. ¿Y en qué fue la problemática de Saúl? La problemática de Saúl fue porque su escudo no fue ungido, porque él dejó minar sus sentimientos. Acuérdense que los elementos que estábamos hablando del arpa y el pandero, las mujeres agarraron el pandero y empezaron a danzar y a decir: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dijo: 1000, 10,000. Ahora no solamente están cantando a eso, lo único que le falta es que le entreguen el reino. Mire la confesión, que le entreguen el reino. Aunque no hubiera confiado, aunque no hubiera expresado eso, de todas maneras siempre ya el edicto de parte de Dios ya estaba: quítenle el reino. Sin embargo, él afirmó ahora: lo único que le falta es el reino, y Dios se lo dio. Y ahora lo unge principalmente para una etapa diferente. Ahora él tiene que ocupar el lugar de rey. Necesita el apoyo y necesita la unión del pueblo. Pero solamente la tribu de Judá estaba apoyando. Los demás tribus estaban alejadas. Eran 11 tribus que estaban apartadas de David y que siguieron con los consejos del general del ejército de Saúl. Porque Isboset continuó siendo rey en un tiempo para Isboset, proclamado rey de Israel. Ahora él tiene que ser confirmado y tener la oportunidad de demostrar qué es lo que Dios ha hecho con él. A veces Dios permite darnos ciertas situaciones, ciertas cosas, ciertas oportunidades, pero es para probar qué era lo que hay dentro del corazón. ¿Cuánto tiempo ministró Saúl? ¿Cuánto tiempo ministró Saúl? Ministró alrededor de 2 años, y después de 2 años ya empezó a hacer lo que bien le parecía. Fueron instrucciones específicas: cortarás a todo descendiente del pueblo amalecita y no guardarás nada. Y él dijo: Señor mío, cuando Samuel oyó y dijo: ¿qué es el Baal? ¿Qué es ese ruido que oigo? ¿Acaso no es el anatema? Y dijo: sí, es que yo consideré que era valioso. Te guardé todos los primogénitos para ti, para que le demos al Señor la ofrenda. Dios no necesita eso. Miren, amados, Dios es tan poderoso que Él puede hacer cualquier cosa. Pero como una obra de fe tan grande como por ejemplo la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer, porque el Señor Jesucristo vino a hacer prodigios, maravillas, señales, vino a traer sanidad, liberación. Dice que fue a recorrer las ciudades, las aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, y con él iban 12 personas. Iba sanando, iba liberando. Y dice que también algunas mujeres que habían sido sanas de espíritus malos y de enfermedades: María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Imagínense cómo estaría esa pobre mujer. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellas. Hombres y mujeres sosteniendo el ministerio de Jesucristo. Un ministerio de fe,
Un ministerio que había sido enviado de parte de Dios necesita nada que tú no tengas. Lo que tú has recibido, lo has recibido de Dios. Y de la forma en que tú le demuestras agradecimiento es a través de tus ofrendas y tus diezmos, porque eso es lo que hace que esta obra camine, porque es una obra de fe. Obra de fe, pero que necesita acciones. El Señor Jesucristo podía decir: hey Padre, así como pues mandó a pescar a aquel, hubiera ido ya no solamente con un anzuelo, sino que se hubiera llevado una atarraya para haber agarrado, no uno, sino que haber agarrado miles de peces y cada uno un talento. Y hubiera dicho: ustedes no necesitan de trabajar. Pablo dijo: el que no trabaja, que no come. ¿Quién es? Del César. Y el otro lado, de Dios. Denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es. Esa moneda le pertenece a César, désela a él. A los impuestos la gente no está diciendo: no, pues a mí no me dan ganas de dar el impuesto. No, se lo jalan. Jalado. Imagínense, Al Capone, uno de los más grandes personajes en Chicago, en aquella guerra de los años 30, 40, no lo pudieron agarrar preso por nada, ni contrabando, ni tranzas, ni nada. Simple y sencillamente no hizo bien el cálculo de sus impuestos y lo agarraron. Bueno, si ese es lo humano, ya te imaginas el reino de Dios. Que no puedes hacer como Jacob, ¿verdad? Meto uno para sacar dos. No, con Dios no sea eso. Con Dios es darle a él lo que a él le pertenece. David no se quedó con nada. Todo se lo entregó al Señor. Esto es tuyo, Señor. Tú me has dado la autoridad, tú me has dado la unción. Este es un trabajo que necesita no solamente una unción. La primera unción con Samuel para matar al gigante. La segunda unción era para saber gobernar. Cinco. Y vamos a leer ahí el verso 1. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor 5 ha sido concluido. Lo que vine a hacer lo he hecho ya. Corona y cetro fue delegado de parte de Dios porque aquel Saúl había menospreciado. Yo me quedaré con un par de ovejas y quizás los ofrezcamos al Señor. Es que me dio tanta provocación en mi corazón, es que ¿cómo se va a desperdiciar tanto? Las ovejas son las mejores y las aparté para el Señor. Dijo: has obrado neciamente. La desobediencia es casi igual a la idolatría. El no estar obediente a la palabra de Dios puede ser como un acto de idolatría. No pueden haber ídolos, pero si somos desobedientes, puede haber. La hechicería, ahí ya la conocemos nosotros, santería y toda clase de hechizos. Señalar a nosotros por nuestras faltas que cometemos. Ahora, note cómo Dios a través de David vino a hacer una obra tan poderosa, porque la situación fue tan crítica que el Señor dijo: bueno, aquí voy a tener que hacer un cambio, y este cambio va a ser que voy a llamar a uno de aquellos que sean conforme a mi corazón, no con las faltas, sino conforme al corazón. David pecaba, pero pedía perdón y se arrepentía. Reconocía delante de Dios. Entonces dijo Samuel:
Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención mejor que la grosura de carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice la palabra que tenemos que honrar al Señor y tenemos que saber que de Él son todas las cosas, todo es de Él. Lo que hemos recibido, lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso cuando llegó David al palacio, lo primero que hizo fue recuperar el arca del pacto. ¿Cómo es posible que yo viva en esta casa tan majestuosa y mi Señor vive en una tienda? Vamos a construir. Y de mi tesoro personal, de los tributos de los pueblos que los había sometido en la guerra, de ese salario que él tenía, de su botín y de todo lo que él había adquirido, le dio a la casa del Señor. Todo lo preparó, oro, plata, todo lo puso en las manos del Señor. Y él dijo, voy a edificar una casa digna para la gloria de Dios. Ahora el profeta Natán le dice, te has llenado las manos de sangre, no vas a poder hacerme una casa a mí, dice el Señor. ¿Qué pasó? Ahora quien la va a hacer será tu hijo Salomón. Otro de los reyes de Israel en el tiempo en que gobernó Salomón. ¿Qué significa? David, sangre. Cristo derramó su sangre por nosotros. El Espíritu Santo, reino de paz, te da el bienestar que necesita tu alma. Amén. De esa forma nosotros vemos a David que sale del palacio, es perseguido por Saúl y luego regresa al palacio ya para ser un rey y sacerdote, siendo ungido 3 veces. Y en la triple unción recibe ahora a todo el pueblo de Israel para llegar a ser el reino más fructífero con su hijo Salomón. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Acompáñanos con tu palabra, Señor, al descanso de este día, como también a las faenas del día de mañana, que son 24 horas las que nos has dado, Señor, y hemos separado estas horas para ti, para adorarte, para bendecirte, pero también para escuchar de ti. Hemos oído, Señor, el testimonio de tu palabra por medio, Señor amado, de esta enseñanza. Que el ciclo de David nos ayude, Señor, a entender los tratos, los propósitos, y que nos despojemos de nosotros mismos, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toma toda ansiedad, toda necesidad. Te pido, Padre, que ángeles estén alrededor de tu pueblo, Señor, guardando, protegiendo, cuidando. Gracias, Señor, por estar hoy en tu casa. Bendice a cada uno de tu pueblo. Llévanos, Padre, con esa bendición de tu palabra y acompaña a mis hermanos también en esta transmisión. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén, Señor.